Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Oh, En estos episodios agarramos un tema que nos llama la atención y lo exploramos a fondo sí, para que usted que está ahí escuchando se lleve ideas claras y valiosas. totalmente. Hoy vamos a meternos con algo que yo creo que a todos nos ha pasado. Esos pensamientos negativos que no se van, ¿cierto? Esos que insisten y Sí, nos quitan la tranquilidad. exactamente. Esa matraca mental constante, esas preocupaciones que dan vueltas y vueltas sin parar. Ajá. Esos escenarios negativos que nuestra cabeza parece disfrutar repitiendo. Es una parte muy común de la experiencia humana, aunque a veces sintamos que somos los únicos No. lidiando con esa batalla interna. Exactamente. Y para entender mejor cómo podemos manejar esos momentos, vamos a explorar una perspectiva bien interesante que encontramos en un video del canal de YouTube Mentalidad Positiva. Buenísimo. En ese video se cuenta una historia budista, una anécdota compartida por maestros zen en un monasterio. Ingeres. Nuestra misión hoy es extraer la sabiduría de esa historia. Me gusta. Para entender cómo podemos soltar esos pensamientos negativos que nos persiguen y encontrar un poquito más de paz mental, Un propósito muy valioso, sin duda. ¿verdad? La tradición budista tiene una larga trayectoria estudiando la mente y cómo funciona. Sí, Así que esta historia del maestro Zen seguramente nos va a dar algunas claves importantes. bueno, entonces para empezar, pongámonos en contexto. Listo. En la historia, un hombre se acerca a un maestro zen porque está sufriendo mucho Ajá. por la cantidad de pensamientos inquietantes que lo asaltan. Le pide al maestro un mantra, como una fórmula mágica, que le quite esa carga mental de encima. Lo que llama la atención aquí es la desesperación del hombre. Sí, No solo reconoce que tiene esos pensamientos, sí. sino que siente que lo atacan constantemente, perturbando su serenidad. Ajá. Que pida un mantra nos muestra que está buscando una solución. Sí. Rápida, directa. Y ahí es donde la cosa se pone interesante. Porque la primera sugerencia del maestro no es darle un mantra de una vez. ¿Ok? Le propone la meditación Ajá. como una forma de calmar la mente, Sí. poco a poco. Ya. Pero el hombre tiene una reacción muy clara. Ok. Y yo diría que bastante común. Totalmente. El hombre le explica que cuando intenta meditar, en lugar de relajarse, su mente se llena aún más de pensamientos. Uf. Y la mayoría son negativos. Exacto. Esto es algo que mucha gente experimenta al principio. Sí. Cuando intenta meditar, esa sensación de que la mente está más activa que nunca. Tal cual. Él siente que la meditación empeora el problema en vez de solucionarlo. Claro. Entonces, vuelve a insistir en que le dé un mantra Ah, buscando una solución más no, wow. inmediata, quizás menos exigente. Sí, una solución más mágica, por decirlo así. Y el maestro, entendiendo la resistencia del hombre, ¿Sí? finalmente accede y le da un mantra secreto. Exacto. Pero aquí viene el giro clave de la historia. El maestro le da el mantra, se lo susurra al oído y le dice que debe repetirlo todos los días cuando esté solo y sentado. Ok. Hasta ahí todo bien. Sí. El hombre está contento. Claro. Pero justo cuando se va, Sí. el maestro le pone una condición que parece un poco rara. ¿Y cuál es esa condición? Le dice, recuerda una cosa, no pienses en un mono mientras repites este mantra. Si lo haces, el mantra no tendrá ningún efecto. Ahí está. La instrucción paradójica. El maestro siembra una idea muy específica en la cabeza del hombre. Totalmente. Y la reacción del hombre es predecible. Se pregunta por qué pensarían en un mono si nunca lo ha hecho antes. Exacto, él dice algo como, maestro, ¿por qué voy a pensar en un mono? Ajá, Yo nunca he pensado en un mono en mi vida. claro. Y se va para su casa, feliz con su mantra mágico, Sí. sin darse cuenta de la trampa mental que le acaban de tender. Lo que pasa después ilustra de manera brillante el poder de la sugestión Uf. y lo contraproducente que puede ser tratar de eliminar un pensamiento directamente. Desde el momento en que el hombre intenta recitar el mantra, Sí. la orden de no pensar en un mono se convierte en el centro de su atención. Es como si le hubieran puesto un aviso gigante en la mente que dijera, prohibido pensar en monos. Exactamente. ¿Y qué sucede inevitablemente? Pues que el mono se vuelve omnipresente en su mente. Claro. Cuanto más se esfuerza por ignorarlo, Sí, más nítidas y persistentes se vuelven las imágenes de monos. imagínese. El video cuenta que los monos empiezan a aparecer por todas partes, en sus pensamientos, en sus sueños, hasta comienza a ver a sus familiares como si fueran monos. Imagínese la frustración del pobre hombre. Total. Él, que nunca había tenido una fijación con los primates,
ahora está invadido por ellos. Intenta con todas sus fuerzas no pensar en monos, pero es una batalla perdida. Absolutamente. Aquí vemos una lección importante para usted que nos escucha. ¿Alguna vez ha intentado no pensar en algo y eso solo ha hecho que piense más en ello? Y aquí vemos la primera gran lección de la historia. Lo inútil que es tratar de suprimir los pensamientos directamente. El simple hecho de intentar no pensar en algo le da poder, lo pone en el centro de nuestra atención mental. Es como tratar de hundir una pelota de playa bajo el agua. Cuanto más la empujas, con más fuerza, trata de salir. Buenísima esa. Esto nos muestra un principio fundamental de la reactancia psicológica. Ajá. Cuanto más resistimos algo, Sí, más se aferra nuestra mente a ello. claro. Y esto no solo aplica a los pensamientos negativos, No. sino también a los antojos, los deseos prohibidos. Ok. E incluso cuando intentamos forzarnos a pensar positivamente. Totalmente. Y el hombre, pues claro, se desespera. Claro. Vuelve furioso con el maestro y le reclama por el mantra inútil, Ajá. diciéndole que antes nunca pensaba en monos, o que ahora su mente está llena de ellos, que no lo dejan ni respirar. La reacción del hombre es totalmente comprensible. Claro. Siente que el maestro lo engañó. Que la supuesta solución empeoró drásticamente su situación inicial. Exacto. Su frustración es muy clara. Y es en este punto de máxima desesperación donde el maestro revela la verdadera enseñanza. En lugar de darle otro mantra o alguna técnica complicada, ¿qué le dice? Le dice algo sorprendentemente simple. Sí. Está bien. Ajá. Deja de repetir el mantra. Ok. No hagas nada. Así de sencillo. Después de toda esa lucha, Sí. la instrucción es simplemente detenerse. Ajá. ¿Y cuál es el efecto? Pues, para sorpresa del hombre, al dejar de luchar contra los pensamientos de monos, Y sí. estos desaparecen. Su mente vuelve a la normalidad. Increíble. Esta es la gran revelación de la historia. Exacto. Y el maestro entonces le explica la naturaleza de nuestra mente. Nos dice que nunca intentemos pelear con ella, Sí. porque cuanto más lo intentemos, Ajá. más se van a aferrar los pensamientos. Totalmente. ¿Qué le dice esto sobre cómo solemos abordar nuestros propios pensamientos difíciles? Lo que es fascinante aquí es la analogía que usa el maestro para explicar esto. Wow. Compara nuestra mente con un mono inquieto, Ok. saltando constantemente de una rama a otra, de un pensamiento a otro. Ya veo. Intentar detener a ese espíritu de mono a la fuerza es contraproducente. Es una imagen muy vívida, ¿verdad? Sí. Todos podemos sentirnos identificados con esa sensación de tener una mente que no para, que salta de preocupación en preocupación, de idea en idea. Sí. Y la clave, según el maestro, no está en ponerle una camisa de fuerza a ese mono mental. Precisamente. ¿Cuáles son esos saltos de su propio mono mental? El esfuerzo mismo por evitar un pensamiento Ah. se convierte en atención hacia ese pensamiento. Ya. Es un círculo vicioso. Cuanto más tratamos de no pensar en algo, más conscientes somos de su presencia. El ejemplo del hombre tratando de no pensar en el mono ilustra Sí. cómo nuestra propia resistencia puede mantener vivos esos pensamientos no deseados. Entonces, ¿cuál es la alternativa que propone el maestro? Ajá. Porque claramente la solución no es simplemente dejar que los pensamientos negativos nos abrumen. La alternativa es la observación y la aceptación. Ok. En lugar de luchar contra los pensamientos, el maestro sugiere observarlos con calma, sin juzgarlos ni aferrarnos a ellos. Ya vio. Es como si nos convirtiéramos en un espectador neutral de nuestra propia actividad mental. Entiendo. Imagínese sentado a la orilla de un río, Ajá. observando cómo el agua fluye y cómo las hojas caen y son arrastradas por la corriente. Sí, Esa es la actitud que debemos tener hacia nuestros pensamientos. entiendo. Es como ver pasar las nubes en el cielo. Exactamente. No nos aferramos a ninguna en particular. No. Simplemente las observamos mientras se mueven y desaparecen. Correcto. Y al no engancharnos emocionalmente con los pensamientos, al no darles nuestra energía y resistencia, Exacto. estos pierden poder gradualmente y la mente tiende a calmarse de forma natural. ¿Cómo cree usted que cambiaría su experiencia si simplemente observara un pensamiento negativo en lugar de enredarse con él? Buena pregunta. Y aquí es donde la meditación entra en juego, ¿verdad? Sí. Porque el maestro menciona que para observar la mente de esta manera, debemos practicar la meditación. Correcto. La meditación se presenta como la herramienta para cultivar esta capacidad de observación desapegada. Ok. Al sentarnos a meditar, es natural que los pensamientos surjan, Ujú. incluso más de lo habitual al principio. Aquí es importante recordar la experiencia inicial del hombre. Sí. Su intento de controlar sus pensamientos a través de la meditación
resultó contraproducente, preparando el terreno para la perspectiva más sutil del maestro, la observación. Y aquí volvemos a la experiencia inicial del hombre, ¿no? Sí. Esa sensación de que meditar aumenta la actividad mental. Sí, y el maestro lo explica con otra analogía muy útil. Dice que cuando empezamos a meditar y sentimos que hay más pensamientos, Es como cuando barremos una casa y el polvo se levanta por todos lados. Claro. Es un proceso de limpieza mental. Sí. El polvo ya estaba ahí, solo que al removerlo se hace más visible. Y lo importante es no asustarse por ese polvo mental inicial. Ok. La clave está en seguir observando esos pensamientos sin aferrarse a ellos, sin juzgarlos como buenos o malos. Con la práctica constante de la meditación, ese polvo mental se va asentando poco a poco, llevándonos a una mente más tranquila y con menos pensamientos intrusivos. Qué buena analogía. Okay. Entonces, la meta final de todo esto, según el maestro, es convertirnos en el dueño de nuestra mente. Así es. A través de la práctica constante, desarrollamos la capacidad de no ser arrastrados por nuestros pensamientos, Sí. de elegir a qué prestar atención y de recuperar el control sobre nuestra propia experiencia mental. Ya. Es un camino hacia la autonomía mental. Es un enfoque bastante contraintuitivo, ¿verdad? Sí. La idea de que para deshacernos de los pensamientos negativos, en lugar de luchar contra ellos con todas nuestras fuerzas, Claro. lo que debemos hacer es observarlos con calma y dejarlos pasar. precisamente, la resistencia genera persistencia. La aceptación y la observación permiten que los pensamientos sigan su curso natural Y ya. sin enredarnos en ellos. Interesante. Piensa en esas veces que ha tratado de forzar una solución a un problema mental. Sí. ¿Funcionó? ¿O acaso dejar de lado la lucha permitió que la respuesta surgiera por sí sola? Buena pregunta. Entonces, para recapitular, la gran lección de esta historia budista es que intentar suprimir los pensamientos negativos puede paradójicamente hacerlos más fuertes. Exactamente. La clave para encontrar la serenidad mental no está en la lucha, No. sino en la observación consciente y sin juicio de esos pensamientos. Tal como le pasó al hombre que se obsesionó con no pensar en monos. Sí, Nosotros a menudo alimentamos los pensamientos que más queremos evitar, claro. al prestarles demasiada atención y resistencia. Y esto nos lleva a una pregunta muy importante para usted que nos escucha. ¿Cómo podría aplicar este principio de la observación, Ajá. en lugar de la resistencia, a su propia experiencia con esos pensamientos no deseados? Vale la pena reflexionar sobre esa mente de mono Sí. que todos tenemos en cierta medida. Constantemente. ¿Cuáles son esos monos particulares que aparecen constantemente en su mente? ¿Qué pensamientos o preocupaciones le persiguen a usted? Y quizás lo más importante es considerar si la forma en que ha estado lidiando con esos monos ha sido efectiva. O si, por el contrario, los ha hecho aún más revoltosos. ¿Ha notado alguna vez que cuanto más trata de ignorar un pensamiento, más fuerte se vuelve? Esta perspectiva budista nos ofrece un camino hacia una mayor serenidad mental Sí. a través de la aceptación y la conciencia, en lugar de la imposición y el control. Es una invitación a cambiar nuestra relación con nuestros propios pensamientos. ¿Qué? En lugar de verlos como enemigos a los que hay que derrotar, Ajá. podríamos empezar a verlos como fenómenos mentales pasajeros, como las nubes en el cielo. Una reflexión muy valiosa para llevarse hoy. Totalmente. Esperamos que esta inmersión profunda en la historia del maestro Zen y el hombre con la mente llena de monos Sí. le haya ofrecido una nueva manera de entender y abordar esos pensamientos negativos que a veces nos perturban. Exactamente. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento. Es un placer. Y la próxima vez que un mono aparezca en su mente, quizás intente simplemente observarlo con curiosidad, sin juzgarlo ni tratar de hacerlo desaparecer. Buena idea. ¿Qué pasaría entonces? Hasta la próxima.